Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que les va a encantar: secretos y escándalos de Turquía que impactaron al mundo. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar historias fascinantes, algunas picantes, otras sorprendentes, y todas, absolutamente todas, dignas de una novela. Turquía, un país con una historia milenaria, puente entre Oriente y Occidente, crisol de culturas y cuna de imperios poderosos, ha sido escenario de momentos cruciales que han resonado a nivel global. Pero detrás de la fachada de mezquitas imponentes, bazares bulliciosos y paisajes de ensueño, se esconden intrigas palaciegas, amores prohibidos, complots políticos y mucho más. Hoy vamos a abrir el telón y echar un vistazo a esos episodios ocultos que, de una forma u otra, han moldeado la historia turca y, por extensión, la mundial. Prepárense para conocer personajes fascinantes, algunos admirables, otros detestables, pero todos inolvidables. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan aprendiendo sobre historia y descubriendo los secretos que se esconden detrás de los grandes acontecimientos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así formen parte de esta comunidad de curiosos e interesados en el mundo. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de los secretos y escándalos turcos. Empecemos por uno de los periodos más fascinantes de la historia turca, el Imperio Otomano. Imaginen la fastuosidad del Palacio de Topkapi, el centro del poder otomano. Detrás de sus muros, la vida de los sultanes y su harén estaba llena de intrigas, rivalidades y ambiciones desmedidas. Uno de los escándalos más sonados fue, sin duda, la vida de Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana. Hürrem, una esclava de origen ucraniano, llegó al harén de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia otomana. Pero Hürrem no era una esclava común y corriente. Con su inteligencia, astucia y belleza, logró cautivar el corazón de Solimán y desafiar todas las convenciones sociales. Se convirtió en su esposa, algo impensable para una esclava en ese entonces, y ascendió al poder como nunca antes se había visto. Pero su ascenso no estuvo exento de controversia. Se le acusó de conspirar contra otros miembros del harén, incluso de orquestar la muerte de rivales para asegurar el poder de sus hijos. La figura de Hürrem es controvertida hasta el día de hoy. Algunos la ven como una mujer ambiciosa y despiadada, dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. Otros la consideran una mujer inteligente y valiente que desafió las normas de su época y se abrió camino en un mundo dominado por hombres. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ella, no se puede negar que Hürrem Sultán fue una figura clave en la historia otomana y su vida, un auténtico escándalo que resonó en todo el imperio. Para entender la magnitud del escándalo Hürrem, debemos profundizar en el contexto social y político del Imperio Otomano. El harén no era simplemente un lugar de placer para el sultán, era una institución compleja con una jerarquía rígida, donde las mujeres competían por la atención del sultán y la posibilidad de dar a luz a un heredero. Romper esa estructura significaba desafiar el orden establecido y poner en peligro el poder de aquellos que se beneficiaban de él. Hürrem no solo desafió ese orden, sino que lo destruyó. Su matrimonio con Solimán no fue un acto aislado. Fue el resultado de una estrategia calculada y una inteligencia excepcional. Aprendió turco rápidamente, se convirtió al Islam y se educó en política y literatura. Utilizó su encanto y su ingenio para influir en Solimán y gradualmente socavar el poder de los visires y otros funcionarios de la corte. Se involucró en la política exterior, intercambiando cartas con reyes y reinas de Europa, y fundó hospitales, mezquitas y escuelas, ganándose el apoyo del pueblo. Las acusaciones de conspiración y asesinato que pesaron sobre Hürrem son difíciles de verificar completamente, pero lo que sí es cierto es que su ascenso al poder generó una gran cantidad de enemigos. Sus rivales en el harén y los funcionarios de la corte que veían amenazado su poder hicieron todo lo posible para desacreditarla y derrocarla. Sin embargo, Hürrem siempre logró mantenerse un paso adelante, utilizando su inteligencia y su astucia para neutralizar a sus oponentes. La influencia de Hürrem se extendió más allá de la vida de Solimán. Sus hijos, especialmente Selim II, heredaron su ambición y su habilidad política. El periodo posterior al reinado de Solimán estuvo marcado por la influencia de las mujeres en la corte otomana, un fenómeno conocido como el sultanato de las mujeres. Este periodo,
que duró aproximadamente un siglo, vio a las madres y esposas de los sultanes ejercer un poder político considerable, a menudo en detrimento de la estabilidad del imperio. La sombra de Hurrem Sultán, la esclava que se convirtió en sultana, se proyectó sobre todo este periodo, demostrando que incluso en un imperio tan rígido y jerárquico como el otomano, la voluntad y la inteligencia de una sola persona podían cambiar el curso de la historia. Otro escándalo que sacudió al imperio otomano fue la deposición del sultán Ibrahim, y conocido como Ibrahim el Loco. Ibrahim, que ascendió al trono en 1640, era considerado mentalmente inestable y su reinado estuvo marcado por la extravagancia, la crueldad y la incompetencia. Se dice que estaba obsesionado con las mujeres obesas y que gastaba fortunas en pieles y joyas. Sus decisiones caprichosas y su desinterés por los asuntos de Estado provocaron el descontento entre los funcionarios y el pueblo. Finalmente, en 1648, fue depuesto y asesinado en un complot organizado por su propia madre, Kösem Sultán, otra figura poderosa y controvertida en la historia otomana. La historia de Ibrahim es un recordatorio de que incluso en los imperios más poderosos, la locura y la incompetencia pueden sembrar el caos y la destrucción. La historia de Ibrahim es un claro ejemplo de cómo la inestabilidad mental en el poder puede desestabilizar un imperio. Se rumoreaba que su salud mental se había deteriorado tras años de confinamiento en el Cafes, una especie de jaula dorada donde los posibles herederos al trono eran mantenidos aislados y temidos por el paranoia de los sultanes reinantes. Este aislamiento, destinado a prevenir conspiraciones, paradójicamente, muchas veces cultivaba la inestabilidad mental. Ibrahim, ya en el trono, se dedicó a placeres extravagantes y crueles. Su obsesión por las mujeres obesas se convirtió en una leyenda, llegando a organizar concursos para encontrar a la mujer más gorda del imperio y premiándola con riquezas. Estas excentricidades, aunque parecen anecdóticas, eran un reflejo de su desconexión con la realidad y su incapacidad para gobernar. Sus decisiones políticas eran erráticas y a menudo basadas en caprichos. Despedía y nombraba funcionarios sin ninguna lógica, dilapidaba los recursos del Estado en proyectos absurdos y descuidaba el ejército, debilitando la defensa del imperio. El descontento popular crecía, y las conspiraciones se multiplicaban. Kösem Sultán, su madre, que había ejercido como regente durante la minoría de edad de Murad IV, observaba con horror cómo su hijo destruía el imperio que ella había ayudado a construir. Intentó controlar su comportamiento, pero Ibrahim se volvió cada vez más paranoico y desconfiado. Finalmente, Kösem, en un acto desesperado, se unió a los conspiradores y dio su consentimiento para la deposición y el asesinato de su propio hijo. La ejecución de Ibrahim fue un acto brutal, pero también un intento de salvar el imperio de la ruina. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la inestabilidad mental en el poder y la importancia de la estabilidad política para la supervivencia de un imperio. El reinado de Ibrahim, aunque breve, dejó una cicatriz profunda en la historia otomana y demostró que incluso un imperio aparentemente invencible podía ser vulnerable a la locura de un solo hombre. Saltando en el tiempo, llegamos al siglo XX y a la caída del Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia turca. El imperio, debilitado por años de declive, se alió con las potencias centrales y sufrió una derrota devastadora. Uno de los episodios más oscuros de este periodo fue el genocidio armenio, un evento que sigue siendo objeto de controversia y debate hasta el día de hoy. Las autoridades otomanas, bajo el mando del Comité de Unión y Progreso, llevaron a cabo la deportación y el exterminio sistemático de la población armenia que vivía en el imperio. Se estima que entre 600.000 y 1.5 millones de armenios murieron como resultado de las deportaciones, las ejecuciones, el hambre y las enfermedades. El gobierno turco niega que se tratara de un genocidio y afirma que las muertes fueron consecuencia de la guerra civil y la escasez de recursos. Sin embargo, numerosos historiadores y países reconocen el genocidio armenio como uno de los peores crímenes contra la humanidad del siglo XX. Este evento trágico y doloroso sigue siendo una herida abierta en la historia turca y un tema delicado en las relaciones entre Turquía y Armenia. El genocidio armenio es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia turca. Comprender este evento requiere analizar el contexto político y social del Imperio Otomano a principios del siglo XX. El imperio, en plena decadencia, enfrentaba una serie de desafíos internos y externos, incluyendo el nacionalismo creciente de las minorías étnicas, las guerras balcánicas y la presión de las potencias europeas. El Comité de Unión y Progreso,
también conocido como los Jóvenes Turcos, tomó el poder en 1908 y promovió una ideología nacionalista turca que veía a las minorías étnicas, especialmente a los armenios, como una amenaza a la unidad del imperio. Los armenios, que eran cristianos en un imperio mayoritariamente musulmán, eran vistos con sospecha y acusados de simpatizar con los enemigos de Turquía. En 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno otomano ordenó la deportación de la población armenia del este de Anatolia, la región donde se concentraba la mayoría de los armenios. Bajo el pretexto de razones de seguridad, hombres, mujeres y niños fueron expulsados de sus hogares y obligados a marchar hacia el desierto de Siria, en condiciones inhumanas. Durante estas marchas, los armenios fueron víctimas de asesinatos en masa, violaciones, robos y privaciones. Fueron privados de comida, agua y atención médica, y muchos murieron de hambre, sed y enfermedades. Los que sobrevivieron a las marchas fueron confinados en campos de concentración en el desierto, donde murieron aún más personas. Aunque el gobierno turco niega que las muertes fueran el resultado de una política de exterminio sistemático, la evidencia histórica, incluyendo documentos oficiales, testimonios de sobrevivientes y informes de observadores extranjeros, apunta a lo contrario. El genocidio armenio es reconocido por numerosos países y organizaciones internacionales como un crimen contra la humanidad. La negación del genocidio armenio por parte del gobierno turco sigue siendo un obstáculo importante para la reconciliación entre Turquía y Armenia. Este tema continúa siendo un punto de fricción en las relaciones internacionales y un recordatorio constante de la importancia de la verdad y la justicia en la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmoronó y fue reemplazado por la República de Turquía, fundada por Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, un líder militar y visionario, modernizó Turquía y la convirtió en un estado laico y occidentalizado. Sin embargo, su legado también es controvertido. Algunos lo ven como un héroe nacional que salvó a Turquía de la destrucción y la condujo hacia el progreso. Otros lo critican por su autoritarismo y por la represión de las minorías étnicas y religiosas. A pesar de las controversias, no se puede negar que Atatürk fue una figura clave en la historia turca y que su legado sigue siendo relevante en la Turquía contemporánea. Atatürk, sin duda, es una figura monumental en la historia turca. Fue el arquitecto de la Turquía moderna, un país que surgió de las cenizas del Imperio Otomano. Su visión era crear una nación fuerte, independiente y occidentalizada, y dedicó su vida a lograr este objetivo. Sus reformas fueron radicales y transformadoras. Abolió el sultanato y el califato, proclamó la república, adoptó un nuevo código civil basado en el modelo suizo, introdujo el alfabeto latino, promovió la educación laica y emancipó a las mujeres. Estas reformas, aunque modernizaron Turquía, también generaron resistencia y controversia. Atatürk era un líder autoritario y gobernó con mano dura. Reprimió a la oposición política, censuró a la prensa y promovió un culto a la personalidad en torno a su figura. Su gobierno también fue acusado de discriminar a las minorías étnicas y religiosas, especialmente a los kurdos y los alevíes. A pesar de estas críticas, Atatürk sigue siendo venerado por muchos turcos como un héroe nacional. Se le atribuye el mérito de haber salvado a Turquía de la desmembración después de la Primera Guerra Mundial, de haber modernizado el país y de haber sentado las bases para una sociedad más justa e igualitaria. El legado de Atatürk sigue siendo objeto de debate y controversia en la Turquía contemporánea. Algunos lo ven como un modelo a seguir, mientras que otros lo critican por su autoritarismo y su nacionalismo. Independientemente de la opinión que se tenga sobre él, no se puede negar que Atatürk fue una figura fundamental en la historia turca y que su legado sigue siendo relevante en la Turquía actual. En la era moderna, Turquía ha experimentado numerosos escándalos políticos, económicos y sociales. Uno de los más recientes y sonados fue el intento de golpe de Estado de 2016. En la noche del 15 de julio de 2016, un grupo de militares intentó derrocar al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Los golpistas tomaron el control de algunos edificios gubernamentales y militares, pero fueron derrotados por las fuerzas leales al gobierno y por la resistencia popular. El intento de golpe de Estado dejó cientos de muertos y heridos y provocó una purga masiva en el ejército, la judicatura y la administración pública. El gobierno turco acusó al clérigo Fethullah Gülen, que reside en Estados Unidos, de ser el cerebro detrás del golpe de Estado, acusación que Gülen niega rotundamente. El intento de golpe de Estado de 2016 tuvo un impacto profundo en la política turca y ha polarizado aún más a la sociedad.
El intento de golpe de Estado de 2016 fue un evento traumático que dejó una huella profunda en la sociedad turca. La noche del 15 de julio, un grupo de militares tomó por sorpresa al país, tomando el control de puentes, aeropuertos y estaciones de televisión. La incertidumbre y el caos se apoderaron de la población, mientras las noticias de enfrentamientos y explosiones inundaban los medios de comunicación. El presidente Erdoğan, que se encontraba de vacaciones en el momento del golpe, hizo un llamamiento a la población a resistir a los golpistas. Miles de personas salieron a las calles en todo el país para protestar contra el golpe y apoyar al gobierno. La resistencia popular, junto con la lealtad de gran parte del ejército y la policía, fue crucial para el fracaso del golpe. Tras el intento de golpe, el gobierno turco lanzó una purga masiva en el ejército, la judicatura, la administración pública y los medios de comunicación. Miles de personas fueron detenidas, encarceladas o despedidas de sus trabajos, acusadas de vínculos con el movimiento Gülen, al que el gobierno responsabiliza del golpe. La purga ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos occidentales, que la consideran una violación del Estado de Derecho y una amenaza a la libertad de expresión. El gobierno turco, por su parte, defiende la purga como una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional y eliminar a los elementos subversivos del Estado. El intento de golpe de Estado de 2016 y las purgas posteriores han polarizado aún más a la sociedad turca y han generado tensiones con sus aliados occidentales. La situación política en Turquía sigue siendo volátil e incierta, y el futuro del país depende de cómo se resuelvan las divisiones internas y cómo se gestionen las relaciones internacionales. Otro escándalo que ha afectado a Turquía en los últimos años es la corrupción. Diversos funcionarios y empresarios han sido acusados de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. Estos escándalos han erosionado la confianza del público en las instituciones y han alimentado el descontento social. La corrupción sigue siendo un problema persistente en Turquía y un obstáculo para el desarrollo económico y político del país. La corrupción ha sido un problema persistente en Turquía durante décadas, pero en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes. Diversos escándalos han salpicado a funcionarios gubernamentales, empresarios y miembros de la élite política, erosionando la confianza del público en las instituciones y alimentando el descontento social. Las acusaciones de corrupción incluyen sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y evasión fiscal. Los escándalos han involucrado a proyectos de infraestructura, contratos públicos, privatizaciones y licitaciones gubernamentales. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, la debilidad del Estado de Derecho y la impunidad de los poderosos han contribuido a la proliferación de la corrupción en Turquía. La corrupción no solo socava la economía y el desarrollo del país, sino que también debilita las instituciones democráticas y alimenta la injusticia social. La lucha contra la corrupción es un desafío importante para Turquía. Requiere fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, promover la independencia judicial y proteger a los denunciantes de corrupción. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales también juegan un papel crucial en la lucha contra la corrupción, denunciando los casos de corrupción y exigiendo justicia. Además de los escándalos políticos y económicos, Turquía también ha sido escenario de controversias culturales y sociales. El debate sobre el laicismo y el papel de la religión en la vida pública es un tema recurrente en la sociedad turca. El gobierno actual, liderado por el partido AKP, ha sido acusado de promover una agenda islamista y de restringir las libertades civiles. Estas políticas han generado tensiones entre los diferentes grupos sociales y han polarizado aún más a la sociedad turca. El debate sobre el laicismo y el papel de la religión en la vida pública es un tema central en la sociedad turca desde la fundación de la República por Atatürk. Atatürk, un defensor del laicismo, buscó separar la religión del Estado y modernizar la sociedad turca siguiendo el modelo occidental. Sin embargo, el papel de la religión en la vida pública ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia de Turquía. El partido AKP, que gobierna Turquía desde 2002, ha sido acusado de promover una agenda islamista y de erosionar los principios del laicismo. El gobierno del AKP ha adoptado una serie de medidas que han sido interpretadas como un intento de promover los valores religiosos en la vida pública, incluyendo la promoción de la educación religiosa, la restricción del consumo de alcohol y la regulación del vestuario femenino. Estas políticas han generado tensiones entre los defensores del laicismo y los partidarios de una mayor influencia de la religión en la sociedad.
El debate sobre el laicismo y el papel de la religión en la vida pública sigue siendo un tema divisorio en la sociedad turca y un desafío para la estabilidad política del país. La búsqueda de un equilibrio entre la libertad religiosa y la protección de los principios del laicismo es fundamental para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo democrático de Turquía. Otro tema controvertido es la cuestión kurda. La población kurda, que representa una minoría étnica importante en Turquía, ha sufrido durante décadas discriminación y represión. El conflicto entre el Estado turco y el PKK, un grupo armado kurdo, ha causado miles de muertos y ha devastado la región sureste del país. La cuestión kurda sigue siendo un desafío importante para la estabilidad y la unidad de Turquía. La cuestión kurda es uno de los problemas más complejos y persistentes de la historia turca moderna. La población kurda, que representa una minoría étnica significativa en Turquía, ha sufrido durante décadas discriminación, represión y negación de sus derechos culturales y políticos. El conflicto entre el Estado turco y el PKK, un grupo armado kurdo que lucha por la autonomía o la independencia, ha causado miles de muertos y ha devastado la región sureste de Turquía, donde se concentra la mayoría de la población kurda. El gobierno turco considera al PKK como una organización terrorista y ha llevado a cabo numerosas operaciones militares contra el grupo, tanto dentro de Turquía como en países vecinos como Irak y Siria. La represión contra la población kurda ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian el uso excesivo de la fuerza, la tortura, las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión. La solución de la cuestión kurda es fundamental para la estabilidad y la unidad de Turquía. Requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad con reformas políticas y económicas que garanticen los derechos culturales y políticos de la población kurda, promuevan el desarrollo económico de la región sureste y fomenten el diálogo y la reconciliación entre las diferentes comunidades. Como hemos visto, la historia de Turquía está llena de secretos y escándalos que han impactado al mundo. Desde las intrigas palaciegas del Imperio Otomano hasta los desafíos de la Turquía contemporánea, la historia turca es un reflejo de las complejidades y contradicciones de la condición humana. Hemos recorrido un largo camino hoy, ¿verdad? Desde los arenes del Imperio Otomano hasta los tumultuosos eventos de la Turquía moderna, hemos desenterrado historias de poder, ambición, amor, traición y mucho más. Hemos visto cómo los secretos pueden moldear la historia y cómo los escándalos pueden sacudir los cimientos de una sociedad. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recapitulando brevemente, exploramos la influencia de Hürrem Sultán y sus controvertidas acciones, la locura del sultán Ibrahim y su trágico final, el devastador genocidio armenio, el legado complejo de Atatürk y los desafíos de la Turquía contemporánea, incluyendo el intento de golpe de Estado y los escándalos de corrupción. Cada uno de estos eventos, a su manera, ha dejado una marca indeleble en la historia turca y ha tenido repercusiones a nivel global. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos temas. ¿Cuál de estos escándalos les pareció más impactante? ¿Conocían estas historias? ¿Tienen alguna otra anécdota o dato curioso que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. No se corten. Y, por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!